El ojo nos muestra este dibujo y la mente nos dice que estas líneas están inclinadas. Puedo explicarlo y demostrar con una regla que son paralelas, pero la mente seguirá diciendo que no están alineadas. 12 siglos antes de Cristo, los Vedas explicaron que en el mundo existe un velo de la creación al que llamaron Maya, que oculta la realidad de lo que vemos, y que debido a lo limitado de nuestros sentidos, es necesario descartar parcialmente lo que parece real, ya que detrás de lo aparente se encuentra la verdadera naturaleza del universo y del ser humano. 7 siglos después, varios textos señalan la importancia de comprender que el ser humano, a diferencia de los animales y las plantas, tiene la posibilidad de entender que los sentidos son engañados por esa maya y que mediante los sentidos, la mente del ser humano es también engañada. 9 siglos más tarde, Yoga Sutras de Patanjali define el control de los sentidos como pratyahara, que significa retirar de los sentidos la predilección por los objetos externos y centrar la atención en el interior. Y unos 6 siglos más tarde, Adi Shankaracharya explica que el control de los sentidos se considera una práctica esencial del autocontrol como un medio para superar las distracciones y lograr la estabilidad mental necesaria para la reflexión y la contemplación de la realidad. Recientemente, Nisargadatta Maharaj y Satya Sai Baba explicaron con ejemplo las dificultades que tenemos los seres humanos para liberarnos del espejismo o ilusión provocada en nuestra mente. ¿Y por qué es tan importante dejar atrás la ilusión? Porque sabemos que la mente es quien se engaña, pero no sabemos quién es la entidad que reconoce el engaño. ¿Puede la mente descubrir este engaño? Los Vedas dicen que no. Y dicen también que en este carruaje, que llaman el cuerpo humano, hay más de un conductor. Y de eso se trata este video. Por ahora al menos sabemos lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto entender estas ilusiones? ¿Y cómo vamos a solucionar el problema si no lo entendemos bien? Veamos este ejemplo. En la vida todos tenemos algunas metas que cumplir, y en ese camino, avanzar en cualquier actividad tiene sus bajadas y subidas, sus momentos fáciles y difíciles. A veces, el esfuerzo para llevar el carruaje, nuestro cuerpo, hacia la meta parece que es más fácil con la ayuda de un cónyuge, un compañero de yugo, el instrumento para unir dos animales de tiro. Pero nosotros pensamos que todo va a ser más fácil porque vamos a sumar otra fuerza y vamos a estar más aliviados. En realidad, pronto descubrimos que el cónyuge no solo aporta fuerza, sino que tiene también sus propias demandas de tiempo, de cansancio o de atención que a veces no están sincronizadas con nuestro esfuerzo o nuestras propias demandas. Imaginemos que agregamos 8 cónyuges más. ¿Quién querría tener 10 cónyuges? Pues el Vedanta hace esta metáfora para enseñarnos que nuestra mente no es tan libre como parece. Como ya vimos en otros videos, la mente está unida por riendas con los 5 sentidos y con 5 fuerzas motrices. Supongamos que deseamos salir a pasear con el carruaje en nuestro cuerpo y los ojos dicen, detengámonos que quiero ver la puesta del sol. La nariz dice, ¿podemos acercarnos a oler las flores? La lengua dice, ¿podemos comprar alguna bebida? Y las piernas dicen, ¿por qué no nos sentamos un rato? La mente es incapaz de resolver lo ilusorio, ya que está demasiado ocupada en manejar las riendas de los sentidos y estos órganos de acción que no se coordinan porque siempre están ocupados por la atracción hacia los objetos que encuentran en el camino. Los sentidos son los caballos. El objeto de estos sentidos es el camino, no la meta. La mente es el conductor del carro y el intelecto es el jinete al que llamamos conciencia, el que conoce. Los sabios han explicado por siglos que esta conciencia no está obligada a creer todo lo que la mente observa. Los insectos se ven atraídos por la luz o una llama y pierden la vida. Los peces son atraídos por el gusto de las lombrices colocadas en el anzuelo del pescador. Es una pena que el hombre, que posee los 5 sentidos de percepción, sea un esclavo de todos ellos. De este modo, olvida su libertad. Esta conciencia es la responsable de juzgar y entender los asuntos de la mente. Y esta conciencia entiende que si la mente no se impone sobre las demandas de los sentidos, es imposible avanzar en el camino de la realización espiritual. Ahora, después de más de 30 siglos, ¿por qué solamente vemos los efectos de esta enseñanza en algunas pocas personas? ¿Es a causa de nuestra ignorancia? ¿Las explicaciones son difíciles de comprender? ¿O será que estuvimos ocupados atendiendo otros asuntos? Veamos primero la verdadera importancia de los sentidos. Estamos a la tarde sentados con un amigo mirando al cielo. ¿Cómo sabemos que estamos con un amigo? Porque es de día y lo estoy viendo.
Luego se hace de noche. ¿Cómo sabemos que aún está mi amigo? Porque lo veo con la luz de la luna. Y más tarde todo se oscurece. ¿Cómo sabemos que aún está mi amigo? Como los ojos ya no me sirven, recurro a otro sentido. Lo sé porque escucho su respiración. Y quien recibe todas las señales es la mente. ¿Pero es la mente la que entiende? La conciencia es quien ve, escucha y saborea lo que la mente recibe. Es el jinete el que lee la información de la mente, y este jinete dijimos que es llamado conciencia. Podemos decir que la conciencia es la que ilumina la mente de la misma manera que el sol ilumina la luna, que es una roca cubierta de polvo. Antes dije que me había ayudado la luz de la luna, pero ahora entiendo que era el mismo sol reflejado en una roca fría. Por cierto, en los Vedas la luna significa mente. Parece tener luz propia, pero sin la conciencia está en tinieblas. La mente no puede entender la verdadera naturaleza del ser humano. Solamente es capaz de hacer contacto con aquello que puede tocar, ver, oler, etc. Nos preguntamos, ¿los sentidos sirven de algo sin una mente? Los caballos sirven al pasajero cuando están atados al carruaje y están sujetos con riendas. Entonces la mente puede dirigir el carro a su destino. No se trata de quitar los caballos, sino de conducirlos. Así el Upanishad nos explica que la conciencia ilumina a la mente y también a los sentidos y a todas las fuerzas motrices que solamente pueden comunicarse a través de la mente. Y entonces comprendemos que la mente conduce el carruaje, pero es la conciencia la que decide el itinerario y la meta final. Y la meta es encontrar lo que hay más allá de lo que los sentidos perciben. La conciencia puede utilizar a la mente como un telescopio o como un microscopio, o para calcular los números primos, o pensar en el tamaño de las partículas atómicas. No es la mente quien busca lo abstracto, tampoco son los sentidos por sí solos. Son los sentidos conducidos por una mente iluminada por el intelecto quienes siguen el propósito de la conciencia. Así, descartando todo conocimiento ilusorio, nos queda solamente el conocimiento comprobado, y a este lo llamamos conocimiento científico. Y luego, si a este sumamos los instrumentos científicos, se obtiene un nuevo conocimiento científico. También la mente, sumada a los sentidos, produce el conocimiento de los objetos, y ese conocimiento es disfrutado por la conciencia. Pero la mente más el Vedanta otorgan el conocimiento del Atman. ¿Cómo es esto? ¿Es como si la luna va a conocer el sol? No precisamente. Porque después de utilizar la mente y los sentidos para estudiar el Vedanta, la búsqueda del conocimiento de Atman se detiene. Se detiene no porque Atman no existe, como dice algún no creyente. No se detiene como en el estudiante poco serio, que abandona porque dice que después de tomar tantas clases aún no ha entendido nada. Se detiene cuando se comprende que el poder de conocer es Atman, y en ese momento el intelecto comprende que no es necesario conocer Atman porque entender y conocer es Atman. ¿Cómo es esto posible? Así como yo digo que la luz del sol existe porque la veo y el relámpago existe porque lo veo, y puedo ver a todo el mundo con sus luces y sombras, y un día descubro que no puedo ver mis ojos. Sin embargo, aunque no puedo ver mis ojos, yo sé de su existencia. ¿Cómo? Porque los estoy utilizando. No necesito ver mis ojos para saber que los tengo, y no importa lo que vea, lo visto es la prueba de que existen mis ojos. Entonces no necesito probar la realidad del Atman en nosotros, porque el poder de entender lo que escucho, huelo, saboreo, toco, pienso, recuerdo, amo, odio, y todo esto mientras camino, duermo o sueño, esta es la prueba de la existencia de la conciencia suprema reflejada. Así que no puedo yo equivocarme y pensar que no tengo conciencia. ¿Por qué? Porque si dijera esto, estaría afirmando que tengo conciencia de la falta de conciencia, lo que es imposible. Y esto que conoce es llamado pura conciencia. ¿Por qué es pura? Porque brilla en los objetos, pero no es parte de los objetos. Conoce a los objetos y les otorga significado, pero no depende de los objetos ni de la mente. La conciencia del mundo se experimenta con la experiencia del mundo. Pero para experimentar el mundo de los conceptos abstractos sin forma, se necesita que la conciencia los ilumine y los haga entendibles. Y recién entonces se puede crear un modelo visible. ¿Y este conocimiento puede ser contado o enseñado? Puede ser contado o explicado, pero no puede ser transferido a la mente. Una vez comprobado mediante la regla, la conciencia lo sabe, pero este conocimiento no ha surgido de lo que ven los sentidos y tampoco surge de las conclusiones de la mente.
Así que podemos ver que para alcanzar y fijar este conocimiento de lo verdadero es necesario separar a los sentidos y la mente. Lo que llamamos mente-sentidos están apegados al mundo ilusorio, mientras que el intelecto se encuentra a mitad de camino entre samsara, el mundo de la ilusión, y el conocimiento superior que llamamos pura conciencia, Brahman. Veamos cómo se describe la existencia del samsara, la ilusión y el conocimiento de nuestra realidad en una sola descripción. Este árbol invertido se nutre de Brahman mismo, como dice en este verso. La raíz hacia arriba y las ramas hacia abajo. Es este antiguo árbol, Ashvatha, cuya fuente es pura. Eso es Brahman, y solo eso se llama inmortal. De eso dependen todos los mundos y ninguno pasa más allá. Esto en verdad es eso. Y este árbol es diferente. Mientras que el árbol que conocemos se nutre a través de sus raíces conectadas a la tierra y sus hojas se agitan y respiran el aire mundano, este árbol invertido se nutre de Brahman mismo. Sus hojas son los signos védicos. El que lo conoce es el conocedor del Veda, y el que lo comprende completamente alcanza todo, es decir, la realización de la verdad última y la liberación. Nisargadatta Maharaj comenta: el árbol simboliza la conexión entre lo visible y lo invisible, lo manifiesto y lo no manifestado. También dice que el árbol de Ashvatha es un árbol invertido cuyas ramas se extienden hacia abajo, que sugiere que la verdadera realidad está oculta y que es necesario invertir nuestra mirada o percepción convencional para encontrarla. Cuando los instrumentos del conocimiento están quietos junto con la mente y cuando el intelecto no se mueve, eso se llama el estado más elevado. Cuando todos los lazos se cortan aquí en la tierra, entonces el mortal se vuelve inmortal y obtiene a Brahman. Así termina la enseñanza. Adi Shankara comenta: este vriksha, árbol, es llamado así porque se tala. Este árbol respira con sus hojas en asuntos de nacimientos, decadencia, muerte y dolor. Este árbol está siempre cambiando a cada momento, como las aguas del espejismo, la ciudad que vemos formada por las nubes en el cielo, y luego, como estas ilusiones, desaparecen finalmente porque son inexistentes como un árbol sin savia, para fundirse finalmente en la verdad, recibiendo su savia de su fuente, es decir, del Brahman supremo. La palabra manava, hombre, tiene 3 sílabas: ma, que representa ignorancia; na, que representa la negación de la ignorancia; y va, que se refiere al poder de lograr el conocimiento divino. Para que el hombre llegue a merecer su nombre, habrá de estar libre de ignorancia. El conocimiento de Brahman le es negado a aquellos que descartan el intelecto y están enamorados del conocimiento efímero. Para el hombre que está parado en la playa junto al océano, observando las embrutecedoras manifestaciones externas, lo único que ve son las olas. Sin embargo, el osado y experto buceador que puede buscar en el fondo del mar podrá encontrar las preciosas perlas que se encuentran allí. El Bhagavad Gita declara que solo llega al conocimiento de Brahman aquella persona que busca al Atma en los más internos recodos de su ser más sutil. Sanatana Dharma.